Les damos un cordial saludo de bienvenida a todos los estudiantes de los centros educativos del país, objeto de la prueba PISA 2022. Sean todos bienvenidos a este taller de competencia lectora. Soy la profesora Venus Recio, especialista del área de lengua española. En este video taller estarás recibiendo instrucciones importantes para que tengas un buen desempeño. Vamos a compartir la primera parte correspondiente al taller de competencia lectora PISA 2022. Según el marco teórico PISA 2018, definimos la competencia lectora como la comprensión, el uso, la evaluación, la reflexión y el compromiso con los textos, con el fin de lograr objetivos propios, desarrollar el conocimiento, el potencial personal y participar en la sociedad. A continuación, compartimos con ustedes las instrucciones para realizar los ejercicios que componen la prueba. Centrarse en el texto que aparece en el extremo derecho de la pantalla. Número 1. Lee la pregunta con mucha atención que se encuentra en la pantalla de la izquierda. 2. Tómate tu tiempo para pensar en los elementos clave de la pregunta. 3. Piensa en la estrategia a seguir para responder a la pregunta. 4. Formula tu respuesta. Realizaremos los ejercicios correspondientes a esta parte del taller. Iniciamos la ejercitación del taller 2. Abrimos plataforma Descartes. La lectura que vamos a trabajar lleva título La moto. ¿Alguna vez te has levantado con la impresión de que algo iba mal? Así fue el día para mí. Me senté en la cama. Poco después, discurrí las cortinas. El tiempo era horrible. Estaba lloviendo a cántaros. Entonces bajé la vista al patio. Claro, allí estaba la moto, tan destrozada como la noche anterior, y empezaba a dolerme la pierna. Consulta la información, la moto de la derecha, haz clic en una opción para responder a la pregunta. Algo le ocurrió al personaje de la historia la noche anterior. ¿Qué fue lo que le pasó? Dice, el personaje había comprado una moto nueva. Algunas partes de la moto se mojaron por causa de la lluvia. El personaje había tenido un accidente de moto. El personaje no tenía mucha experiencia para conducir moto en medio de la lluvia. Lo que consideramos es como que el personaje tuvo un accidente. Pasamos. Consulta información la moto de la derecha. Haz clic en una opción para responder a la pregunta. Algo le ocurrió al personaje de la historia la noche anterior. ¿Qué fue lo que le pasó? Un mal día, un día emocionante, un día alegre, un buen día. Parece que fue un mal día. Y avanzamos. Consulta la información la moto de la derecha. Haz clic en una opción para responder a la pregunta. ¿Por qué comienza el escritor la historia con una pregunta? Para que el lector identifique de entrada la trama de la historia. Para ayudar al lector a entender el origen y complejidad de la historia. Porque el escritor quiere saber la respuesta. Porque el escritor quiere intriga lo suficiente al lector para que éste abandone la lectura. Para que el lector identifique la entrada de la trama de la historia. Para ayudar al lector a entender el origen y complejidad de la historia. Bueno, la que más se aproxima. La primera. Porque si leemos el texto, interiorizamos en él, vemos que el autor quiere involucrar al lector en la trama.
Y vamos a la tercera. Ahí están las tres respuestas. Podemos revisar si no estamos conformes con la respuesta dada o podemos continuar. Vamos a continuar. Vamos a desarrollar ahora el ejercicio número 2 del taller 2. Vamos a partir de una lectura que se llama Las abejas. Abro la plataforma. Bien. En el extremo derecho, la lectura. Las abejas. Recolección del néctar. Las abejas fabrican miel para sobrevivir. Es su única fuente de alimentación. Si hay 60.000 abejas en una colmena, alrededor de una tercera parte está dedicada a la recolección del néctar para las abejas elaboradoras, convertirla después en miel. Una pequeña parte de las abejas trabajan como exploradoras o buscadoras. Encuentran una fuente de néctar y luego vuelven a la colmena para comunicárselo a las otras abejas. Las exploradoras comunican dónde está la fuente de néctar, ejecutando una danza que transmite información sobre la dirección y la distancia en que las abejas tendrán que recorrer. Durante esta danza, la abeja sacude el abdomen de un lado a otro, mientras describe círculos en forma de 8. La danza sigue el dibujo mostrado en el siguiente gráfico. El gráfico muestra a una abeja bailando dentro de la colmena, en la cara vertical del panal. Si la parte central del 8 apunta directamente hacia arriba, significa que las abejas encontrarán el alimento si vuelan directamente hacia el sol. Si la parte central del 8 apunta a la derecha, el alimento se encuentra a la derecha del sol. La cantidad de tiempo durante el cual la abeja sacude el abdomen indica la distancia del alimento desde la colmena. Si el alimento está bastante cerca, la abeja sacude el abdomen durante poco tiempo. Si está muy lejos, sacude el abdomen durante mucho tiempo. Consulta el texto Las abejas de la derecha. La información de esta página está tomada del folleto sobre las abejas. Haz un clic en una opción para responder a la pregunta. ¿Cuál es el propósito de la danza de las abejas? Comunicar dónde se encuentra una colmena, acompañar a la abeja reina en su vuelo nupcial, transmitir al resto de las abejas dónde se encuentra el alimento, comunicar que no hay flores en la zona. Dice el texto que a través de la danza es que las abejas indican dónde está el alimento, a qué distancia se encuentra. Por tanto, la tercera es la respuesta. Y avanzamos. Consulta el texto Las abejas de la derecha. La información de esta página está tomada de un folleto sobre las abejas. Haz clic en una opción para responder a la pregunta. Señala algunas de las principales fuentes de néctar. Vamos a ver, vamos al texto. Producción de la miel. Cuando las abejas llegan a la colmena con el néctar, lo pasan a las abejas elaboradoras, quienes manipulan el néctar con sus mandíbulas, exponiéndolo al aire caliente y seco de la colmena. Recién recolectado, el néctar contiene azúcares y minerales mezclados con alrededor de un 80% de agua. Pasados de 10 a 20 minutos, cuando gran parte del agua sobrante se ha evaporado, las abejas elaboradoras introducen el néctar dentro de una celda en el panal, donde la evaporación continúa. 3 días más tarde, la miel que está en las celdas contiene alrededor de un 20% de agua. En este momento, las abejas cubren las celdas con tapas que fabrican con cera.
En cada periodo determinado, las abejas de una colmena suelen recolectar néctar del mismo tipo de flor y de la misma zona. Algunas de las principales fuentes de néctar son los frutales, el trébol y los árboles en flor. Entonces, las interrogantes son las siguientes. ¿De dónde? Señalar las principales fuentes de néctar. Dice las raíces de los árboles, el agua, las flores del jardín y los ruidos de los pájaros. Nos vamos a las flores del jardín y avanzamos. ¿Cuál es la principal diferencia entre el néctar y la miel? La relación con el azúcar y los minerales de la sustancia, el tipo de abeja que procesa la sustancia, la proporción de agua y la sustancia. La miel contiene una proporción de agua más elevada que el néctar. Por tanto, la proporción del agua en la sustancia es la diferencia. Dice que el néctar contiene alrededor del 80% y cuando las elaboradoras lo van procesando, se convierte en el 20%. Y avanzamos. Consulta el texto a las abejas y escribe tu respuesta a la pregunta. En la danza, ¿qué hace la abeja para mostrar distancia existente entre el alimento y la colmena? Y volvemos. Dice aquí, las exploradoras comunican dónde está la fuente de néctar ejecutando una danza que transmite información sobre la dirección y la distancia que las abejas tendrán que recorrer. Durante una danza sacude el abdomen de un lado a otro, mientras describe círculos en forma de 8. La danza sigue el dibujo mostrado en el siguiente gráfico. Entonces, ¿qué es lo que hace la abeja en la danza? Dice que es que sacude el abdomen. Dependiendo del número de sacudidas del abdomen, es que las abejas van a saber a qué distancia está el néctar de la colmena. Y escribimos las sacudidas que dan las abejas al abdomen indica qué tan lejos o cerca está la comida o el néctar, vamos a decir. Está el néctar. Avanzamos. Si no estás tan seguro de la respuesta que ha dado, puedes revisar y devolverte porque cuando le deja continuar no hay posibilidades de devolverte. Por tanto, hay que asegurar siempre que su respuesta está correcta. Si no estás tan seguro, continúa, porque si no te devuelves a revisar y das a continuar, ya no hay posibilidades. Entonces, no estás seguro, continúa. Y hemos concluido este ejercicio sobre el néctar. Vamos a realizar el último ejercicio correspondiente al taller 2. A partir de la lectura El regalo. ¿Cuántos días, se preguntaba, había permanecido así sentada mirando el nivel de las frías aguas turbias subir por la pendiente que se desmoronaba? Recordaba lejanamente el comienzo de la lluvia, que se dirigía desde el sur a través de los pantanos y golpeaba con el exterior de sus casas. Después, el mismo río empezó a subir, despacio al principio, hasta que se detuvo y empezó a descender. Hora tras hora se deslizó abriendo rollos y zanjas y desbordándose por los terrenos llanos. Por la noche, mientras ella dormía, inundó la casa, parada en la pendiente como a la deriva.
Ahora el agua tocaba ya las tablas embreadas de los pilares y continuaba subiendo. Tan lejos como podía ver, hasta la copa de los árboles donde había estado la otra orilla. El pantano era un mar vacío, inundado por extensiones de lluvia. Perdió el río en alguna parte de esa inmensidad. Su casa flotante había sido construida para que diera soporte a una inundación. Así esta parecía alguna vez, pero ya era vieja. Quizá las tablas de abajo estuviesen podridas. Quizás el cable que amarraba la casa al enorme roble podría haberse soltado de repente y la dejaría a merced de la corriente, como había ocurrido con la barca. Ahora no podía llegar nadie. Podía gritar, pero sería inútil porque no la oía nadie. A todo lo largo y ancho del pantano, otros luchaban por salvar lo poco que podían, incluidas sus vidas. Había visto pasar flotando una casa entera en silencio, tal que le pareció estar asistiendo a un funeral. Cuando la vio, pensó que conocía a los propietarios. Ha sido horrible verla pasar a la deriva, pero sus moradores debían de haber escapado a tierras más altas. Más tarde, en medio de la lluvia y la oscuridad, había oído el rugido de una pantera río arriba. Ahora, la casa parecía temblar a su alrededor, como si estuviese viva. Alargó la mano y alcanzó a coger una lámpara que se deslizaba por la mesilla y se la puso entre los pies para sujetarla firmemente. Después, chirriando y quejándose, la casa luchó, se liberó con esfuerzo del barro y quedó flotando libre como un corcho y nadando despacio empujada por la corriente del río. Se aferró al borde de la cama, balanceándose de un lado a otro. La casa se movió hasta donde dio de sí la amarra. Hubo una sacudida y un quejido de maderas viejas y luego una pausa. Lentamente la corriente cesó y dejó que la casa volviese hacia atrás, raspándose hasta su emplazamiento inicial. Aguantó la respiración y permaneció mucho tiempo sentada, percibiendo los suaves vaivenes. La oscuridad se colaba a través de la incesante lluvia y se durmió acurrucada en la cama, con la cabeza apoyada en un brazo. En algún momento durante la noche, el grito la despertó. Un sonido tan angustiado que hizo que se pusiera de pie antes de haberse despertado. Tropezó con la cama en la oscuridad. Venía de afuera, del río. Oyó algo moverse, algo grande que sonaba como una draga arrastrándose. Podía ser otra casa. Entonces se produjo un golpe, no de frente, sino lateral, y deslizándose a lo largo de la casa. Era un árbol. Escuchó cómo las ramas y las hojas se desprendían e iban corriente abajo, dejando solo la lluvia y los remolinos de la riada. Sonidos tan constantes ya que parecían formar parte del silencio. Encogida en la cama, estaba casi dormida de nuevo, cuando sonó otro grito, y esta vez cerca, que podría haber venido de la misma habitación, escudriñando la oscuridad. Se dejó caer hacia atrás en la cama, hasta que su mano agarró la fría figura del rifle. Después, se acurrucó sobre la almohada, meció el arma sobre las rodillas. ¿Quién anda ahí?, gritó. La respuesta fue un grito repetido, pero menos estridente, más cansino. Después, el vacío silencio se adueñó de todo. Se apoyó en la cama. Lo que fuese hasta allí, lo oía moverse por el porche. Las tablas crujían y distinguió el ruido de los objetos al ser derribados. Se oyeron arañazos en la pared como si quisiese abrirse paso desgarrándola. Ahora sabía lo que era aquello.
un enorme felino que el árbol arrancado había depositado al pasar. Había venido con la riada, era un regalo. Inconscientemente se pasó la mano por la cara y por la tensa garganta. El rifle se movió sobre sus piernas. No había visto una pantera en su vida. Había oído hablar de ellas y también había oído a lo lejos sus rugidos, como de sufrimiento. El felino estaba arañando el muro otra vez, golpeando en la ventana de al lado de la puerta. Mientras vigilase la ventana y mantuviese el felino cercado en el muro y en el agua, encerrado, estaría a salvo. Fuera, el animal se paró para hurgar con las garras en la superficie oxidada de la mosquitera. De vez en cuando gemía y gruñía. Cuando por fin se filtró la luz a través de la lluvia, como otra especie de oscuridad, estaba aún sentada en la cama, rígida y helada. Le dolían los brazos acostumbrados a remar en el río. De tenerlos quietos sujetando el rifle, casi no se había movido por temor a que cualquier sonido atrajese el felino. Rígida, se balanceaba con el movimiento de la casa. La lluvia caía como si no fuese a parar nunca. Pudo ver a través de la luz grisácea la riada azotada por la lluvia y a lo lejos las nebulosas formas de las copas de los árboles sumergidos. El felino no se movía. Quizás hubiese ido. Dejando a un lado el arma, se deslizó fuera de la cama y fue sin hacer ruido hasta la ventana. Allí estaba todavía, agazapando el borde del porche, mirando hacia el roble, el asidero de su casa, como contemplando las posibilidades de subirse a él por una rama que colgaba. No parecía tan aterrador ahora que podía verlo con su tosca piel llena de ramitas y sus flancos consumidos hasta mostrar las costillas. Sería fácil dispararle. Estaba sentado moviendo la larga cola hacia adelante y hacia atrás. Estaba retrocediendo para coger el arma cuando se dio la vuelta, sin ningún aviso, sin arquearse, ni tensar los músculos. Saltó a la ventana y rompió un cristal. Ella cayó hacia atrás, sofocando un grito y cogiendo el rifle. Disparó a la ventana. No podía ver la pantera, pero había fallado el tiro. Esta empezó a andar otra vez. Le dio la cabeza y el arco del lomo al pasar por delante de la ventana. Temblando, volvió a la cama y se acostó. El sosegado y constante sonido del río y la lluvia y el penetrante frío la disuadieron de su propósito. Vigilaba la ventana con el arma preparada. Después de esperar un buen rato, volvió a mirar. La pantera se había dormido, con la cabeza sobre las garras, como un gato doméstico. Por primera vez, desde que había comenzado la lluvia, quiso llorar. Por sí misma, por el mundo, por todo lo que habían comenzado con la lluvia, por las inundaciones. Deslizándose en la cama, se puso el chal sobre los hombros. Debería haberse ido mientras pudo, mientras las carreteras estuvieron abiertas o antes de que desapareciera su barca. Al bambolearse en el movimiento de la casa, un fuerte dolor de estómago le recordó que no había comido. No se había acordado desde cuándo estaba muerta de hambre, como el felino. Fue a la cocina y encendió el fuego con los pocos leños que quedaban. Si la riada continuaba, tendría que quemar la silla y quizás incluso la mesa. Descolgando del techo de los restos del jamón ahumado, cortó gruesas lonjas de la rojiza carne y las puso sobre un sartén. Se mareó con el olor de la carne al freírse. Quedaban unas galletas rancias de la última vez que cocinó y podía hacer café. Tenía agua de sobra. Mientras preparaba la comida, casi se había olvidado del felino, hasta que éste gimió. También estaba hambriento. «Déjame comer», le dijo, «y me ocuparé de ti». Y rió para sí. Cuando
Cuando estaba colgando otra vez el jamón en el clavo, el felino emitió un gruñido gutural que le hizo temblar su mano. Después de comer, volvió a la cama y cogió el rifle. La casa había subido tanto que ya no rozaba la pendiente. Cuando regresaba a su lugar, la comida le había dado aliento. Podía deshacerse del felino mientras quedase luz filtrándose entre la lluvia. Se acercó sigilosamente a la ventana. Allí estaba todavía gimiendo, moviéndose por el porche. Le observó durante un rato sin sentir ningún miedo. Entonces, sin pensar en lo que hacía, soltó el rifle y bordeó la cama para dirigirse a la cocina. El felino se movía detrás de ella, impacientándose. Descolgó lo que quedaba del jamón y regresando por el suelo bamboleante hasta la ventana, lo arrojó por el hueco del cristal roto. Al otro lado se oyó un hambriente rugido y una especie de corriente pasó desde la laminar hasta ella. Asombrada de lo que había hecho, retrocedió hasta la cama. Oía cómo la pantera desgarraba la carne. La casa se sacudió a su alrededor. Cuando volvió a despertarse, supo de pronto que todo había cambiado. La lluvia había parado. Esperaba sentir el movimiento de la casa, pero había dejado de flotar en el agua. Al abrir la puerta, vio a través de la mosquitera rasgada un mundo diferente. La casa reposaba en la pendiente como siempre, unos cuantos pies más abajo. El río aún corría como un torrente, pero ya no ocupaba la escasa distancia entre la casa y el roble. Y el felino se había marchado. Había huellas casi borradas y desaparecidas en el barro blando que iba desde el porche al roble y sin duda hacia el pantano. Y en el porche, roído hasta los huesos, estaba lo que había quedado del jamón. Aporta pruebas a través de la historia que muestren cómo cada una de estas personas podría justificar su punto de vista. La persona 1 consideraba que la mujer es aguerrida, que es mala. La persona 2 piensa que es compasiva y vamos a buscar expresiones en el texto que muestren cómo es cada una. Si la persona es cruel y despiadada porque pensó desde el primer momento matar la pantera. Si la persona 2 piensa que es compasiva, bueno, se compadeció de la pantera y le dio de comer, podríamos decir. Lee el texto del regalo. ¿En qué situación se encuentra la mujer cuando comenzó la historia? Su casa quedó varada en la carretera, estaba nadando hacia el nivel de las aguas, un animal salvaje estaba en la carretera, se estaba defendiendo de un animal salvaje. ¿En qué situación se encuentra la mujer cuando comenzó la historia? Su casa había quedado varada. He aquí algunas de las primeras referencias a la pantera en el relato. El grito la despertó un sonido tan angustiado y la respuesta fue grito repetido pero menos estridente, más cansino. Había oído hablar de ellas y también había oído a lo lejos su grito. Considerando lo que ocurre en el resto de la historia, ¿por qué crees que el escritor representa a la pantera a través de estas descripciones? Podríamos decir que la descripción que hacen de la pantera se asemeja a la mujer en lo del sufrimiento. Dicen que el grito de la pantera es un grito de sufrimiento. Continuamos. Lee el texto. ¿Qué ocurre a la casa en esta parte de la historia? Se libera del barro que la amarraba, se hunde hasta el borde del río, se derrumba, choca con la barca perdida. Se liberó del barro. A ver. ¿Qué motivo sugiere la historia para que la mujer dé de comer a la pantera? Se conmovió porque la pantera tenía tanta hambre como ella. Cuando la mujer dice, y me ocuparé de ti, quiere decir que está planeando alimentar al felino, tomar el rifle para acabar con el felino.
lista para domar al felino y pensando en llamar al zoológico para que atrajeran el felino. Hasta ese momento no estaba pensando en darle la comida. ¿Crees que la última frase del regalo es un final adecuado? ¿Un final adecuado? Justifica tu respuesta explicando cómo entiendes que se relaciona la última frase con el significado de la historia. Bueno, el título de la historia es El regalo y el hueso se constituyó en un regalo para la mujer. Consideramos que la pantera dejó el hueso como regalo. Bueno, con este ejercicio concluimos el taller 2. Pasamos, revisar si no estamos satisfechos con el nivel de respuesta que hemos dado. Si nos sentimos satisfechos, continuar. Y ya está. Recuerda, lee la pregunta y el texto con mucha atención. Tómate tu tiempo para pensar y responder. Esfuérzate para responder lo mejor posible. Intenta dar una respuesta aunque no la tengas clara. Revisa tus respuestas. En PISA no hay respuestas correctas o incorrectas. Depende de cómo hayas argumentado tu respuesta. Se puede puntuar con una puntuación máxima o parcial. PISA premia el esfuerzo. PISA premia el razonamiento. PISA premia la argumentación. No tengas miedo a equivocarte. Hazlo lo mejor que puedas. Ahora te toca a ti. Toma el control de la evaluación PISA.